Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 34. Invernalia. Jon tenía una opción de príncipes y princesas daédricos para elegir cuando comenzó a invocarlos con su propia sangre. Invocar un espíritu para algunos príncipes sería muy fácil, sin embargo a Jon no le agradaban todos esos dioses, incluso deseaba poder matar a algunos de ellos. Molag Bal era el daédrico ligado a la nigromancia, el vampirismo y la captura de almas. Sería un gran problema tenerlo aquí. Era malvado y cruel, lastimaba a las personas que Jon Snow, el nombre que usaba en Skyrim antes de saber que era un demonio Targaryen, conoció a lo largo de su viaje, como Serana. Serana fue entregada por su propio padre al espíritu Molag Bal para que la convirtiera en vampiro, y por ello, la violó. Tal como hizo con su madre. Daemon se lo encontró al menos 3 veces en su viaje, no le agradó ni un ápice la personalidad sádica y vil del dios, y se enfrentaron en 2 de esos 3 encuentros, pero Daemon nunca logró acercarse a matarlo, tal vez nunca lo haría, ni siquiera los príncipes podrían estar matándose entre ellos, incluso si algunos de ellos se odiaran por la eternidad. Nocturnal era la guardiana del velo entre los mundos, atada a los secretos y lo desconocido. Era confiable y, para descubrir verdades ocultas, incluso el precio de venir a este mundo sería menor comparado con invocar a los demás. Namira también podía invocar a su madre, pero era increíblemente repulsiva. Daemon no la quería. Estaba ligada a la decadencia, los espíritus y todo lo que la humanidad rechaza. Podía perfectamente traer el espíritu de Lyanna a Daemon, pero de forma degradada, quizás mostrando el lado más horrible de la muerte. Así usaba sus poderes. Princesa Meridia, dijo Daemon con calma a la figura que flotaba en el aire como un ser etéreo que lo observaba, antes de comenzar a descender hasta tocar con los pies descalzos el suelo de piedra con los símbolos de sangre. Daemon invocó a Meridia porque estaba más conectada con él que cualquier otro príncipe. Todos habían acordado que no querían que este mundo fuera consumido por el hielo y la muerte. Después de todo, veían el mundo como una gran granja para crear miles de adoradores, lo que aumentaba el poder de los príncipes, quienes siempre se entrometían en los mundos para aumentar su influencia. Meridia no era la excepción, aunque sus intenciones fueran mejores que las de los demás príncipes. Nunca podrían interferir en este mundo más allá de enviar a Daemon, pues necesitaban invocar a un campeón para destruir el mal antes de que el mundo se convirtiera en un globo vacío y sin vida, congelado solo por criaturas sobrenaturales que mataban a los vivos. Incluso si no pudieran ejercer su influencia sobre este mundo, ocupado por otros dioses, era una apuesta de futuro para los daédricos. Después de todo, planeaban hacerlo en el futuro, aunque llevara cientos de miles de años. Una cosa era segura. Daemon no podría evitarlo. Cuando los daédricos finalmente lograran romper el escudo que existe en este mundo contra otros dioses, Daemon sería un cadáver ya mezclado con la tierra de este mundo. No podía hacer nada contra ello, pero aceptó venir a este mundo al descubrir la verdad sobre su familia, incluso si eso le impedía regresar a Skyrim. Su vida estaría ligada a este mundo hasta el día de su muerte. No volvería ni vería ningún otro fantasma de su pasado. Pero eso fue lo que eligió. Eligió vengar su sangre. Sangre de dragón, o mejor dicho, Dovahkiin, dijo Meridia con calma. Meridia llevaba un vestido que le cubría todo el cuerpo. Le gustaba ser una mujer recatada, sin mostrar su piel, a diferencia de otras princesas que no tenían escrúpulos en mostrar sus partes íntimas para llamar la atención. Tenía hermosos ojos amarillos y cabello rubio. Lograba ser más hermosa que Daenerys, pero Daemon no se dejaba engañar por la apariencia. Los príncipes daédricos no tenían género. Podían adoptar la figura femenina o masculina que quisieran y cambiar de cuerpo con facilidad. Ha pasado algún tiempo, un poco más de 1 año desde la última vez que hablamos, dijo Daemon. Sí, dijo. Conozco tu viaje mejor de lo que crees. Lo dijo con su tono etéreo, como si Jon le hablara a un ser de sabiduría absoluta con un toque de arrogancia. Aunque podía suplicar con dulzura cuando quería algo. ¿Entonces me estás mirando? Daemon levantó una ceja. Sí, y no solo yo, dijo. ¡Qué sorpresa! ¿Hay un montón de dioses observándome? Me siento muy cómodo ahora, dijo Jon con sarcasmo. Veo que tu personalidad irónica nunca cambia, Dovahkiin, dijo. Pero sí, sabes que cualquiera de nosotros puede verte. Esperamos algo de ti y ya lo sabes. Claro, ¿cómo podría olvidar al ejército de los muertos que venía a destruir a la humanidad? Mi llegada al norte del muro al volver a este mundo no fue casualidad, me enviaste allí con la intención de que viera a los nigromantes de hielo, repitió Daemon con sarcasmo. Sí. No lo negó.
Necesitamos detener el oscuro futuro que enfrenta este mundo. Sabes que no te habríamos enviado aquí sin una razón, tú misma lo sabías, dijo Meridia con calma. Sabía que había una razón para que de repente mostraras la verdad que me había estado oculta durante tanto tiempo, me manipulaste de alguna manera, sabías que no me negaría a volver aquí después de ver lo que les pasó, dijo Jon, refiriéndose a su familia. Meridia lo miró con un destello de compasión, no dijo nada, porque sabía que Daemon no había terminado. La pregunta es, ¿por qué me eligieron para desaparecer de este mundo y acabar en Skyrim como un niño huérfano? Mi maestro me sacó de ese orfanato y me hizo lo suficientemente bueno como para sobrevivir a los peligros de Skyrim. Más tarde, al descubrir que podía absorber almas de dragón, me convertí en el sangre de dragón, dijo con una risa tras esas palabras, antes de mirar directamente a los ojos amarillos de Meridia. Dime, fui a Skyrim para convertirme en un sangre de dragón, pero no fue casualidad, ahora estoy aquí para salvar este mundo, tal como ocurrió en Tamriel, dime. Dijo Daemon más alto de lo que pretendía, y con un toque de ira en su última palabra. Daemon se sintió como un peón de los dioses en ese momento. Lo odiaba, como si estos seres lo movieran de un lado a otro a su antojo. Él era el sangre de dragón. Odiaba que lo usaran. Si Meridia se sintió ofendida por el arrebato de ira de Daemon, no lo demostró. Siguió mirándolo con compasión, como haría con cualquier fiel. Lamento que te sientas así, pero no fuimos nosotros quienes te arrastramos a Tamriel, dijo, haciendo una pausa. No sabemos qué pasó. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro, en mi templo, donde un vil nigromante me tomó? ¿Dónde llevaste mi espada? No te conocía hasta ese día. Habíamos oído que un sangre de dragón había nacido después de tanto tiempo sin uno entre los mortales, pero no te conocía hasta ese momento. Dijo ella. ¿Estás diciendo? Daemon tuvo que levantar una ceja. Que no fui yo ni ningún príncipe quien te envió desde este mundo, era algo más, algo que no entendemos. Es algo que está por encima de nosotros, admitió, y pareció conmocionada. Daemon nunca la había visto así, como si no supiera cómo responder a una pregunta de existencia. ¿Y que en Oblivion podría ser superior a ustedes, príncipes, o a cualquier otro dios? Se burló Daemon. No lo sabemos, dijo con tono cauteloso. El silencio cayó entre ellos por un momento, hasta que Daemon lo rompió. Pero no niegas que me hiciste venir aquí cuando este mundo podía ser destruido, ¿verdad? Preguntó Daemon con un toque de irritación. Es cierto, de verdad te obligamos a venir aquí. No lo entendemos muy bien, pero incluso si no fueras un sangre de dragón, en la línea que este mundo tendría contigo permaneciendo aquí, podría salvarse, pero el destino del mundo cambió con tu ausencia. Este mundo estaba condenado a la destrucción sin ti. Incluso si no tuvieras todos los poderes que posees hoy, dijo. Daemon tenía mucho en qué reflexionar, pero no dijo nada. Quizás de todas formas tendría un papel crucial allí, pero como bastardo ligado a la Guardia de la Noche, que todo indicaba era el futuro que su tío le estaba eligiendo, no sabía muy bien cómo su existencia sería crucial para destruir la larga noche. Además, estaba aquel cuervo de 3 ojos. Conocía a un hombre en un árbol que decía ser el Mesías, que protegería este mundo como un gran salvador. Pero ya debes saberlo, ¿verdad? Dijo Daemon, rompiendo el silencio de nuevo. Un idiota, eso es todo lo que puedo decir, se burló Meridia, aparentemente irritada. Este idiota es una criatura en busca de poder y pretendía usar la destrucción de este mundo para obtenerlo. Tu encuentro con esa vil criatura fue una bendición, dijo, más satisfecha al final, satisfecha con lo que Daemon había hecho con el cuervo de 3 ojos. Tengo su alma, dijo Daemon. Quizás a Meridia le interesaría, ya que podría ser el precio que pagaría por venir a este mundo. Y no se equivocaba. Qué bien, lo usaré al final de nuestra reunión, dijo, mostrando una sonrisa de satisfacción por primera vez desde que empezaron a hablar. Así que, básicamente, debo destruir a los nigromantes de hielo. Aparte de eso, ¿alguien me molestará? Estoy uniendo los reinos precisamente para eso, pero también para recuperar lo que le arrebataron a mi hermano mayor, asesinado como un animal cuando era solo un bebé. Daemon dijo. Aegon era el heredero legítimo de su padre. Solo estaba tomando lo que le pertenecía ahora mismo junto con su tía. Aunque no le gustaba la idea de gobernar y lidiar con la política de los nobles de los 7 reinos, era mejor que ser enviado de nuevo a otro lugar y empezar de cero, salvando a otra civilización de la destrucción. Daemon estaba cansado de eso, quería vivir una vida diferente a la de andar salvando el mundo otra vez, esperaba hacerlo por última vez aquí, quería finalmente construir su familia. No te molestaremos más después de esto.
No puedes regresar, ya te advertimos, como dije antes, ya no podemos sacarte de este mundo, por eso digo que fue algo más, superior a nosotros, quien te sacó de este mundo y te trajo a Skyrim. Ni siquiera puedo estar en este mundo. Esto es solo una manifestación, algo así como un caparazón. Dijo, y Daemon se sintió satisfecho con su respuesta. En Skyrim, era un héroe, tenía nombre, poder y riqueza. Incluso el emperador lo consideraba un igual. Aunque Daemon se convirtió en rey consorte en Skyrim, conocía el valor de los sangre de dragón. Si Daemon no estuviera aquí, probablemente estaría en guerra contra los Talmor, liderando un ejército, ya que la situación política de Tamriel estaba un poco tensa antes de su partida. Pero a pesar de poseer tantas cosas allí, este lugar era su patria, y no hacía falta decir que todas serían destruidas por la llegada de la segunda larga noche, lo que lo convenció de regresar. Sabía que, en el fondo, siempre había pertenecido a este lugar más que a Skyrim. Aunque en un mundo fuera el sangre de dragón, el héroe, y en el otro, tan solo el bastardo de un gran señor. Pero antes de continuar, Meridia sacó a Daemon de sus pensamientos rompiendo el silencio. Sé que me llamaste por ella. Señaló la estatua de Lyanna Stark. Sí. ¿Puedes hacerlo, Meridia? Pagaré el precio que se requiere para conocerla, dijo Daemon. Por supuesto, si puedo hacer que un hijo conozca a su madre, lo haré con gusto, dijo antes de volverse completamente hacia la estatua y mirar sus pies, los huesos de Lyanna Stark. La invocaré, Dovahkiin. Dicho esto, los ojos de Meridia brillaron y su cuerpo se envolvió en una luz etérea. Invernalia. Uno explotó en el suelo de la estatua de Lyanna Stark mientras la estatua misma comenzó a llenarse con una capa amarilla. Pronto, una forma más etérea comenzó a manifestarse, emergiendo de la estatua como una joven, de no más de 16 días de edad. Irradiaba belleza juvenil mientras la mujer, o mejor dicho, la niña, parpadeaba varias veces. Su mirada se abrió de par en par al ver la otra figura que volaba frente a ella, sonriéndole a la chica. Lyanna no podía estar más atónita al ver, según todos los indicios, una especie de dios ante ella. Después de todo, su espíritu temblaba con solo su presencia, y esta hermosa mujer podía hacer con ella lo que quisiera. Fue ella quien la había convocado allí. Pero aquí, ¿dónde? Lyanna no pudo evitar pensar mientras su mirada se desviaba de la mujer rubia que estaba detrás de ella. Muy diferente del espacio espiritual donde solía permanecer, aquí, era el mundo real. Lyanna no tenía ninguna duda al ver los colores tan vívidos. Ella miró hacia el lado donde no estaba Jon, reconociendo el lugar. Estás mirando hacia el lado equivocado, mi niña. La voz de la mujer hizo que Lyanna volviera la mirada hacia ella con duda. Al mirar hacia el otro lado esta vez, vio las líneas rojas dibujadas en el suelo y creyó que era sangre, pero su mirada se posó en el joven que estaba frente a ella, mirándola con ojos morados llenos de reconocimiento. Parpadeó un par de veces antes de abrir los ojos, atónita. Esto, murmuró. Es Daemon Targaryen, tu hijo, dijo la mujer. Madre, Daemon tomó la iniciativa con tono tranquilo hacia Lyanna Stark, que tenía delante. Tenía la apariencia de cuando murió, pero sin la sangre del parto. Llevaba un vestido blanco. Sus colores eran ligeramente transparentes, lo que indicaba que era un fantasma. Lyanna parecía haberse quedado sin palabras, solo un sonido escapó de su garganta al escuchar al hombre llamar a su madre. Creo que es mejor dejarlos solos, aprovecharé para echar un vistazo aquí afuera. Habló mientras desaparecía antes de que Daemon pudiera decir algo, mientras su atención volvía al fantasma de Lyanna. Daemon, murmuró Lyanna, y por lo que Daemon pudo percibir, Lyanna parecía no saber lo que sucedía en el mundo físico. Miró a Daemon con emociones encontradas, viendo por primera vez al hijo por el que había muerto al dar a luz, vivo y convertido en adulto. ¿Eres tú, mi Daemon?, murmuró, acercándose con cautela mientras flotaba, extendiendo sus brazos fantasmales y colocando su mano sobre el rostro de Daemon con cuidado, aunque ninguno de los dos podía sentir el toque del otro. Ambos estaban en reinos y planos diferentes. Me alegro de conocerte, madre, dijo Daemon, ofreciéndole una pequeña sonrisa. No había lágrimas en sus ojos, pero su voz estaba impregnada de ternura. Daemon, mírate. Hijo mío, has crecido tanto, ya eres un hombre y te pareces mucho a tu padre. Recuerdo que tus ojos eran idénticos a los suyos, pero ahora son más morados, quizás mezclados con los grises ojos de los Stark, dijo con la misma ternura, pero observando a su hijo adulto. De hecho, creo que es más que eso. Mis ojos experimentaron un cambio después de ciertas experiencias, dijo Jon, sin querer admitir directamente que sus ojos se habían vuelto más morados y brillantes tras adquirir mucho poder en su viaje. Dime, hijo, ¿cómo te fue?
Estamos en Invernalia, y si me has llamado aquí, entonces sabes toda la verdad. Espera, esto no puede ser posible. No debería estar aquí. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo hiciste que me convocara? ¿Y qué es esto en el suelo? Magia, es tu sangre. El pánico se apoderó de la joven, que apartó los brazos del rostro de su hijo y pareció horrorizada, al darse cuenta de que, como espíritu, jamás debería poder entrar en contacto con mortales. Las leyes naturales lo impedían, y aún así, de alguna manera, estaba allí. Sé que han pasado más de 17 años desde que morí, pero pareces mayor de lo que deberías. Daimon vio el pánico de su madre y suspiró. Quiero que te calmes, madre, empezó, mientras ella lo miraba llena de dudas y preguntas. Por lo que vi, no puedes ver lo que pasa en este avión, ni siquiera sé cómo funciona el tuyo, pero en cualquier caso, tendré que explicártelo todo. ¿Qué tal si nos sentamos y charlamos un rato? Empezó él, mientras ella asentía tras unos segundos, como si comprendiera que era una situación que debían discutir con calma. Lo siento, hijo, es que esto es tan repentino. El fantasma no encontraba mejor palabra para definir aquella situación. Daimon solo asintió, comprensivo, mientras su mirada se dirigía a las criptas. La mayoría de las antorchas estaban apagadas, así que solo podía ver oscuridad a unos metros, y ese no era el lugar adecuado para tener esa conversación. Vayamos a otro lugar, ¿puedes acompañarme al bosque de dioses? Preguntó Daemon, mientras ella asentía. Siento que puedo ir a cualquier parte de Invernalia, siempre y cuando mis huesos estén aquí, creo, dijo. Genial, ven conmigo, solo escóndete para que nadie más pueda verte. La gente ya sabe que hago cosas bastante inusuales, pero les daría miedo ver un fantasma. Así que tratemos de no causar pánico, dijo, mientras ella asentía, comenzando a desaparecer, aunque Daemon podía sentir su presencia, como si se volviera invisible. No superó el círculo de runas daédricas, y comenzó a subir las escaleras. Su Majestad, vimos una luz que salía de las criptas, ¿se encuentra bien? Preguntó uno de los hombres en cuanto lo vio salir de las criptas. Daemon oyó a alguien ahogarse detrás de él al oír cómo se referían a él, pero pronto tendría esa conversación con ella. Estoy bien, quiero que sigan vigilando la entrada. Nadie debe entrar a las criptas, ¿entendido? Daemon dio la orden, mientras los hombres asintieron rápidamente ante su tono. Sí, Su Majestad, dijeron. Genial, dijo Daemon y avanzó, directo al bosque de dioses. Podía ver al fantasma estudiando cada rincón de Invernalia. Estaba llena de hombres con armaduras que Jon había robado en el sur, Lannister, Baratheon, Tully, pues Daemon había distribuido el botín entre sus hombres cuando aún estaban al otro lado del muro. Algunos llevaban la ropa tradicional de los salvajes, mientras que no había ni un solo Stark. Su madre debía de estar bastante asustada ahora, al ver Invernalia en ese estado, pero se lo explicaría todo en cuanto se sentaran a hablar. Rey. Hay un problema con unos caballeros que llegan a Invernalia y dicen ser Stark, pero huyeron cuando los Bolton tomaron la región de Invernalia. Llegó uno de los hombres libres. Entiendo, pero no puedo oírlos ahora. Déjenlos en algún lugar hasta que termine. Hablaré con ellos y veré si dicen la verdad antes de cenar, dijo Daemon, y el hombre asintió, dejándolo a él y al fantasma de su madre para continuar hacia el bosque de dioses. Entraron en silencio, donde lo único que quedaba era el árbol sagrado de los antiguos dioses y la misma vegetación. Daemon, Lyanna se manifestó sin demora, flotando tras él. ¿Por qué todos te llaman rey? ¿Qué ocurre? Preguntó frunciendo el ceño. Hablaremos de eso, pero primero tenemos que hablar de otras cosas. Debes saber que no viví toda mi vida en este mundo, comenzó, señalando con la mano, sacando 2 sillas de la nada cerca del árbol, con una mesa entre ellas. ¿Cómo? Exclamó Lyanna al verlo. Como dije, madre, viví en otro mundo. Allí aprendí a usar la magia. En fin, siéntate y te lo aclararé todo, dijo, sentándose en una de las sillas, mientras Lyanna lo miraba con cautela, acercándose a su silla. Daemon conjuró una botella de vino Arbor Gold, que había robado de las arcas de los Tully. Te ofrecería esto, madre, pero no creo que sepas beberlo, dijo en tono de disculpa. Está bien, solo quiero que me cuentes qué está pasando, dijo, como si perdiera la paciencia con su hijo. Era evidente que tenía un carácter muy fuerte. Bueno, empecemos por mi crianza, o mejor dicho, cómo tu hermano creyó conveniente criarme, un niño huérfano al que te había prometido cuidar, comenzó Daemon, tomando el vino y bebiendo delante de ella, pues sería una conversación bastante desagradable.
Liana había sido cautelosa todo el tiempo, ya sea porque estaba entre los vivos, o por esa mujer que claramente era una diosa y la había arrastrado hasta allí, o porque estaba viendo a su hijo adulto por quien había dado su vida en el parto, o porque todos lo trataban como rey, o porque no parecía haber ningún Stark en absoluto en Invernalia, o incluso por estos poderes mágicos que le hacían crear cosas de la nada, como la mesa, las sillas o el vino que bebía. Poco a poco, empezó a escuchar sobre su infancia y se relajó, esperando por fin saber cómo había vivido su hijo. Parecía que su hermano lo había traído aquí como bastardo, y aunque frunció el ceño, creía que era la mejor manera de salvarlo, aunque odiaba la idea de que su hijo fuera considerado un hijo extramatrimonial, cuando ella y Raegar se habían casado. Pero al menos Robert nunca supo de su existencia, y su hermano cumplió su palabra. Pero a medida que oía más y más sobre su infancia y cómo lo habían tratado su hermano, sus hijos y, sobre todo, Catelyn Tully, quien debería haberse casado con Brandon si no lo hubieran asesinado, empezó a sentir asco. Daemon no tuvo la infancia que ella esperaba. Lo trataron como una plaga. La ira la invadió. ¿Cómo pudo tratarte así?, exclamó, golpeando la mesa con toda su rabia, mientras sus manos solo rozaban la materia física. Lágrimas espectrales brotaron de sus ojos inmediatamente después, mezcladas con ira y tristeza. ¿Cómo pudo hacerte esto? Dijo que te protegería, pensé que mi hermano te habría tratado bien, incluso siendo un bastardo solo de nombre. Lo miró con ira dirigida hacia su hermano, pero también con pesar al ver a Daemon allí. No diré que podría haber sobrevivido sin su rescate. Tenía una deuda con él, pero creo que la única razón por la que tu hermano no me abandonó como a un perro en un orfanato fue el juramento que le pediste. Sin embargo, no hay duda de que le gustaba tratarme así. Creo que te odiaba por lo que pasó, te culpa de todo, dijo Daemon con tono indiferente. Él sabía que su madre tenía sus errores y que indirectamente había provocado una guerra, pero ella seguía siendo su madre, la mujer que se había sacrificado para que él viviera. Nunca me imaginé a Ned actuando así, dijo llorando. Pensé que te amaría, tú también eres una Stark. Eso no fue suficiente, pero no te preocupes. Mi deuda con él terminó hace tiempo y tu hermano se esconde en Puerto Blanco. Pronto pienso enfrentarlo con mi espada, dijo Daemon, y eso hizo que Lyanna lo mirara con cierto temblor. ¿Vas a matarlo?, preguntó sorprendida. Aún no lo sé. Preferiría que me enfrentara en combate y no se retirara de mi espada, pero eso ya lo veremos. Quiero continuar mi historia. Después de todo, mi infancia llena de dificultades fue solo el comienzo, dijo Daemon. Dijiste que fuiste a otro mundo, ¿estás diciendo que esto pasó cuando eras un niño?, murmuró. ¿Crees esto, madre?, preguntó Daemon, luciendo un poco divertido. Daemon, estoy tan perdida aquí, pero veo cosas que deberían ser imposibles, ya no sé qué creer, murmuró, con la voz aún cargada de la tristeza que reflejaba la infancia de su hijo. Pero su mirada fija en él era más firme ahora. Sin embargo, sé que eres mi hijo, mi Daemon. No me cabe duda, y me gustaría escuchar el resto de tu historia, antes de empezar a maldecir a mi hermano, dijo, intentando golpear la mesa inmediatamente después. Estás enojada, lo entiendo, madre. Sin duda eres una loba que protegería a sus hijos, y me alegra oírlo. Pasé por mucho como para parecer melancólico, pero sin duda te extrañé. Necesitaba una madre en aquel entonces, dijo, con un tono de voz que solo reflejaba melancolía. Daemon tenía una mirada serena y una leve sonrisa para ella. Empezó a llorar de nuevo. Y luego maldijo a su hermano, a los dioses y a todo lo que pudo, incapaz de enfrentarse a Daemon por un tiempo, hasta que pareció cansada, se sonó la nariz y se volvió hacia él. Dime el resto, Daemon. Quiero oírlo todo. No te olvides de ningún detalle. Exigió. Si ese es el caso, no terminaremos aquí, pero no importa. Al completar 8 días de nombre, Invernalia fue azotada por una extraña tormenta, y me vi arrastrado hacia ella mientras perdía el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un mundo completamente diferente, comenzó. Nota de autor. No entraré en detalles sobre Skyrim, simplemente avanzaré hasta que le explique todo al fantasma de Lyanna, para que ella pueda entender lo que pasó con su hijo. Invernalia. Escena retrospectiva. Gritos de desesperación resonaron por el patio. Refugiaos en el castillo. El joven Jon Nieve oía a Ser Roderick gritándoles a los soldados. La gente seguía gritando y el niño estaba dentro de su habitación, oyendo que las voces del exterior se desvanecían cada vez más mientras el sonido del viento amortiguaba todo. Se quedó allí, preguntándose si todos se estarían refugiando. No había ido a la cocina después de sus tareas.
Después de todo, apestaba, así que estaba esperando la cena. Pero esa tormenta llegó primero. Sin nada que hacer, se tumbó en la cama, ignorándola, y esperó la cena, pues no tenía nada más que hacer. Su mirada se posó en la ventana cerrada. La situación empeoraba, el viento parecía un huracán, los rayos comenzaron a caer uno tras otro. El niño se asustó tanto que corrió hacia la puerta. No quería quedarse allí más tiempo. ¿Qué? Está cerrada. Al llegar a la puerta, intentó abrirla, pero entró en pánico al no poder jalarla. Por más fuerza que puso, la puerta no se movió ni un centímetro, ni siquiera la holgura que tenía en la cerradura. La puerta estaba estática. Que alguien me ayude. Gritó el niño asustado. Y su respuesta fue la ventana explotando mientras él se giraba rápidamente, aún más aterrorizado, cuando la ráfaga de viento irrumpió en la habitación mientras veía el caos venir desde afuera. El viento que había destrozado la ventana e invadido su habitación cambió de dirección y empezó a arrastrarlo hacia afuera. Sintiendo que lo arrastraban, Jon gritó mientras su cuerpo era arrastrado hacia la ventana. Intentó agarrarse a algo, pero nada le impidió estrellarse contra el marco. Los ojos del niño se quedaron aturdidos al ver Invernalia en medio de un huracán repleto de relámpagos. Una escena que jamás olvidaría. La fuerza sobre su cuerpo aumentó y salió despedido por la ventana. Se aferró a él como último intento por no ser arrastrado, mientras su cuerpo seguía volando hacia atrás. ¡Ayuda! Ya ni siquiera podía gritar, el viento lo arrasaba todo, solo veía su mano resbalándose de lo único que los salvaba de ser arrastrado por ese huracán. Entonces su mano resbaló y salió volando, con un grito aún ahogado. Jon vio cómo Invernalia se desvanecía bajo él mientras era succionado hacia arriba. Su visión se oscureció después de eso y supo que había perdido el conocimiento. La ventana abierta de la habitación se cerró y la tormenta empezó a disiparse. El maestre Luin había dicho que era la peor tormenta de los últimos 10 años, pero casi nada había sufrido daños en Invernalia. El castillo la había resistido bien. Si la ausencia de Jon se notó en la cena de esa noche, nadie dijo nada. Todos parecían más interesados en hablar de la tormenta que había hecho temblar todo el castillo. Al día siguiente, cuando Jon Nieve debería estar trabajando, descubrieron su ausencia y fueron a buscarlo, pero encontraron la habitación cerrada y vacía. No había rastro del chico. Jon Snow, a los 8 días de su onomástico, había desaparecido por completo. La historia comenzó con la misteriosa tormenta que azotó Invernalia y le dio paso a otro mundo. Jon habló de su vida en Skyrim después de eso y terminó con el encuentro entre él y el fantasma de su madre. Nunca había hablado tanto, ni siquiera con sus Lanceras y Danji. Habían pasado horas, había cenado y regresado al bosque de dioses con la intención de terminar su historia hasta el amanecer. Debían de faltar unas 2 horas para el amanecer cuando por fin terminó. Lyanna no interrumpió a su hijo en absoluto, solo lo escuchó todo el tiempo, aunque por momentos quiso gritar, pelear con quienes habían intentado hacerle daño, aterrorizada por los horrores que había padecido. Al final, estos dioses quieren que hagas lo mismo que hiciste en ese otro mundo. Eres más que un héroe, un salvador de mundos, hijo mío, dijo con un brillo de orgullo en los ojos, a pesar de todo. Pero Daemon negó con la cabeza. Puede que ahora esté uniendo los reinos para destruir a los caminantes blancos, pero estoy aquí por mi propio bien. Tras descubrir lo que le ocurrió a la familia de mi padre, a mis medio hermanos, regresé buscando venganza más que nada, no me siento un héroe. Habló. Estaba allí para matar, quemar y destruir. Miles de personas ya habían muerto a sus manos, y decenas de miles más morirían cuando marchara hacia el sur. Lyanna lo miró con una mirada de conflicto. ¿Sabes? ¿Yo también tengo sangre en las manos?, preguntó de repente. La miró fijamente. ¿Te refieres a la guerra que empezó porque huiste con mi padre?, preguntó Daemon. Ella solo asintió, confirmando la pregunta. Sí, sabes que por eso murieron miles de personas, mi hermano y mi padre también. Fue todo culpa mía, dijo con tristeza. Daemon la miró con un brillo que Lyanna no podía mantener contacto visual, ni siquiera como fantasma. No creo que el misterioso caballero del torneo de Arenal, el caballero del árbol sonriente, que luchó por la justicia para Ulandreed, haya tenido la intención de provocar una guerra y dañar a miles de personas, respondió Daemon. Pero aún así lo hice, eso fue lo que causé. Se sentía profundamente culpable, incapaz de enfrentar a su único hijo. Sí, lo hiciste, dijo Daemon con un suspiro, y su madre pareció temblar al oírlo. Pero la idea de que te secuestraran fue solo una excusa para que actuaran, comenzó, mientras su madre lo miraba con duda. La caída de los Targaryen ya estaba orquestada.
Solo te usaron como excusa para iniciarla, ¿no te pareció extraño? De repente, el norte, las tierras de los ríos, el valle, las tierras de la tormenta e incluso el oeste se unieron mediante múltiples matrimonios. Explicó Jon. Raegar dijo lo mismo, murmuró Lyanna. Sí, sé que él estaba detrás del torneo de Arenal, con la intención de buscar aliados cuando tantos reinos se unían, y su padre, mi amado abuelo, quizás se esté pudriendo en algún infierno, se estaba volviendo cada vez más loco, dijo Daemon, sin dejar de burlarse de Aerys. Cuando Raegar dijo eso, me enojé muchísimo. Pensé que había estado conmigo solo para romperme eso, dijo con una sonrisa triste. Pero nunca dijo que solo era por eso. Todavía me siento culpable por todo lo que pasó. Sé que mi padre estaba obsesionado con la profecía del príncipe prometido, y también quería tener un tercer hijo. Elia no podía tener otro hijo, de lo contrario moriría. Así que te eligió a ti también para eso, dijo Daemon con cierto disgusto. Su madre no había negado sus palabras. Solo se encogió antes de esbozar una triste sonrisa. Era una joven enamorada en aquel entonces. Él esperaba que naciera Visenya, que sería la tercera cabeza del dragón y que Aegon cumpliría la profecía con 2 esposas a su lado, pero no era una niña, lo sabía. Naciste en medio de toda esa desgracia, eras lo único bueno. Y te amé desde el momento en que te vi. Lo siento, Daemon. Lágrimas espectrales brotaron mientras el fantasma de Lyanna sollozaba. Sé que causaste todo el lío en tu vida con Raegar, pero sigues siendo mi madre. La mujer que me dio la vida. Sé que enviaste una carta a Invernalia, pero el maestre de entonces, Wallis, la ocultó, nunca llegó a manos de tu padre. Lo mismo con tu hermano Brandon. La carta que debería haber llegado a Catelyn Tully, y luego a manos de Brandon, fue interceptada por quien tú le confiaste. Petyr Baelish entregó la carta a Oster Tully, él la ocultó, y Brandon nunca recibió la advertencia. Solo cuando llegó la noticia de que te habían secuestrado, corrió a desembarco del rey en busca de Raegar. Daemon habló con calma sobre lo que había visto. Su madre volvió la mirada tras las primeras palabras y lo escuchó atentamente. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó. Te dije que los príncipes daedricos me lo mostraron. No solo con palabras, sino que vi todas las visiones, confirmando que no habían sido alteradas, de lo que sucedió, dijo Daemon. Recordaba bien que los príncipes daédricos ni siquiera lo conocían hasta que mostró sus habilidades como sangre de dragón. Eso despertó su interés, y tras descubrir que provenía de un mundo destinado a ser destruido en su ausencia, todo esto comenzó. Ya veo, ¿no me odias? Preguntó ella, mirándolo con cierta vergüenza y miedo. No, sé que no querías casarte con Robert Baratheon. Era un canalla promiscuo. Podrías haberlo gestionado de muchas maneras, pero sin duda la guerra habría comenzado de todos modos. Tu padre, Oster, y Jon Arryn eran muy ambiciosos. Lo único que faltaba era el inicio de los matrimonios, junto con una alianza con Occidente. Daemon hizo una pausa, mirándola fijamente. Solo creo que tú y mi padre aceleraron lo inevitable. Pero Raegar dijo que, intentó decir, pero Daemon la interrumpió, que podría mantener el reino. ¿Que todo estaría bien en cuanto su padre muriera y él asumiera un reino unido? No seas ingenua, madre. ¿Crees que todos esos ancianos se detendrían por eso? Los maestres actuarían para asegurarse de que no sucediera. Ellos también estaban detrás de todo. Su voluntad de matar a los últimos dragones es aterradora para la mayoría de la gente, dijo Daemon. Con o sin que te escaparas con el príncipe, la guerra era inevitable, dijo. Estaba a punto de responder, pero entonces algo brillante entró en el bosque de dioses en ese momento y Jon y el fantasma de su madre vieron una vez más a Meridia acercándose en una luz etérea. Te interrumpiré, empezó con un tono bastante agradable. Jon se quedó mirando, esperando oír lo que tenía que decir. Mi tiempo aquí se acaba, Daemon, necesito hablar contigo, dijo, y no era una petición. Daemon apretó los labios. Aún no había terminado con su madre. Dime el precio que quieras por quedarte más tiempo. Estaba dispuesto a pagar más e ignoró la mirada de asombro y duda de su madre. Meridia lo miró con ojos llenos de benevolencia. Es bueno ver que tienes a alguien que se preocupa tanto por ti, Dovahkiin. Parecía orgullosa. Pero no hay necesidad de pagar nada para seguir hablando con tu madre. La hice lo suficientemente fuerte como para permanecer en el mundo mortal un tiempo más. Sorprendió a Daemon con eso. En verdad, eso es bueno. Daemon se sintió aliviado. Pero necesito que nos deje ya, debemos tener una última conversación antes de que me vaya de este mundo. No podré volver aquí por mucho tiempo, así que debemos tener esta charla ahora, dijo Meridia.
Daemon asintió al ver a su madre, quien comprendió que debía dejarlos solos. ¿De acuerdo, podré pasear? Preguntó Lyanna. Sí, estarás limitado dentro de Invernalia, ya que no puedes alejarte de tus huesos mortales, pero puedes permanecer invisible a los ojos de todos e incluso aparecerte ante quien desees. Eso sí, no andes asustando a la gente del castillo, dijo con una sonrisa tranquila. Bueno, eso sería interesante. Daemon escuchó a su madre y notó un destello de travesura y diversión en sus ojos grises. Bueno, me voy y los dejo. Hablamos luego, hijo mío, dijo mientras se levantaba de la silla. Estoy orgullosa de ti, Daemon, más que cualquier madre. Pasaste por cosas que ningún niño de 8 años debería afrontar. Tuviste que crecer tan rápido, murmuró con tristeza. Había querido decir esas palabras en cuanto Daemon terminara su historia sobre el otro mundo, pero pronto empezaron a hablar de los sucesos de la rebelión de Roberts. Dicho esto, Lyanna se fue volando tras recibir una sonrisa de Daemon. Espero verte luego, madre. Con eso, solo Daemon y Meridia permanecieron allí, mientras ella flotaba hacia la silla vacía. ¿Tienes vino? Preguntó simplemente, y Daemon lo sacó de su espacio dimensional. Todo indicaba que sería otra larga conversación. Nota de autor. Lyanna es la culpable de la guerra y se encuentra en una condición especial después de la muerte. Quiero explicarle esto a través de Meridia. Jon puede salvar el espíritu de su madre. Y no pienso resucitarla. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Invernalia. Mi madre, algo le pasa, porque no mencionó a nadie entre los muertos. Creo que me enteraría de su padre y su hermano, incluso de mi padre y su familia fallecida. ¿Por qué actuó como si nunca hubiera estado con ellos después de su muerte? Preguntó Daemon al instante. Le habría preguntado a Lyanna personalmente, pero ante la interrupción de Meridia, dada su urgencia por dejar este mundo, fue a preguntarle directamente. Tienes razón en que te parezca extraño, porque ella no está con ellos. Ni siquiera tu padre biológico, dijo Meridia. ¿Sería esto un castigo por lo que hicieron? ¿En qué estado se encuentran sus almas? Preguntó Daemon. Sí, aunque no sea algo directo, se puede decir que sus acciones son pecados y el mundo está castigando sus acciones, dijo, y Daemon levantó una ceja. ¿Es el infierno para las almas de estos mundos? Preguntó, sin saber muy bien cómo funcionaría el mundo espiritual de este mundo. No, Jon Arryn, Robert Baratheon, Oster Tully, Aerys Targaryen, quienes también estuvieron detrás de la rebelión, y otros están en el infierno, y puedo decirte que sus espíritus están sufriendo castigos tan horribles que vendrían destrozados a este mundo si sus espíritus fueran convocados, dijo Meridia. Pero mis padres no, comentó Daemon. Sí, las acciones de tus padres causaron la muerte de decenas de miles de personas, aunque tu madre intentaba advertirles a todos. Están entre el reino donde están Elia y sus hijos y el infierno, en un estado de soledad donde los seres superiores de este mundo no han decidido qué hacer con ellos, comentó, a pesar de que esos seres estaban por debajo de la princesa Daedrica. Y supongo que están esperando el resultado de la guerra contra los muertos, supuso Daemon. Sí, después de todo, tú eres el resultado de toda la rebelión, el que fue profetizado como el príncipe que fue prometido en la lengua común y Azor y en otros idiomas, dijo ella. Entonces el destino de sus espíritus está en mis manos, quiero que tengan un lugar con los demás. Después de todo, son las personas que me generaron, dijo Daemon en un tono más serio, era una exigencia. Salvarás este mundo, Dovahkiin. Tendrán un lugar en el reino superior después de eso, te lo garantizo, dijo Meridia. Genial. Te vas, ¿verdad? ¿Cuál es el precio por venir a mi llamado en este mundo? No creo que solo sea el alma del hombre del árbol que capturé, quizás unas cuantas almas de dragón más. Preguntó Daemon. Meridia escuchó esto y sonrió. No, Dovahkiin. Tengo que pagar un precio para estar aquí, pero no te cobraré nada, dijo. Lo siento, no me gusta nada gratis. No les debo favores a ninguno de ustedes, ni siquiera a ti, Meridia, dijo Daemon con seriedad. No confiaba en los príncipes, ni siquiera en los buenos. Nunca se sabe qué podrían pedirte en el futuro para cobrarte un favor. Sé que eres cauteloso con nosotros, no te culpo por eso. Sin embargo, de verdad no pediré nada más que salvar este mundo, dijo. ¿Quieres que destruya a un grupo de nigromantes de hielo y a un ejército de zombies? Menuda sorpresa. Daemon no pudo evitar burlarse de esto con la princesa que más odiaba a los no muertos y la magia oscura ligada a la nigromancia. Si Meridia se sintió ofendida por el sarcasmo de Daemon, no lo demostró.
simplemente continuó la conversación. No quiero obligarte a esto, pero si puedes, me gustaría que hicieras una estatua en mi honor cuando termine esta guerra, para que mi nombre sea escuchado por la gente de este mundo. Tendré más posibilidades de venir aquí que los otros príncipes, al menos unos miles de años antes, dijo. Daimon entrecerró los ojos. Como siempre, todos quieren apoderarse de los mundos, pero creo que es justo, son mejores que todos esos otros príncipes, dijo Daimon al final. Quizás lo piense cuando todo esto termine, pero no garantizo nada, dijo. Bien. Ahora debo irme, pero primero quiero darte algo. Tiene que ver con el alma del hombre que capturaste, dijo, comenzando a levantarse mientras Daimon la miraba con curiosidad. Eché un vistazo a este mundo mientras hablabas con el espíritu de tu madre. Hay mucha oscuridad en este lugar. La mayoría de la gente está destinada al infierno, lo que demuestra que este mundo es cruel por naturaleza. Los demás príncipes daédricos tendrán mucho poder al llegar aquí. Por eso quiero cambiar la naturaleza de la gente de aquí, quiero que difundas mi luz, Dovahkiin, así que te daré esto, comenzó mientras una luz comenzaba a aparecer sobre ella. La luz se hizo cada vez más fuerte hasta que inmediatamente después, se produjo una explosión y algo cayó de la luz dorada, golpeando el suelo con fuerza. Daimon miró el objeto y abrió mucho los ojos al reconocer la espada con la mitad enterrada en el suelo del bosque sagrado. Amanecer rompedor. Daimon reconoció una de las espadas que había usado en Esquirim tras adquirirla en el templo de Meridia, tras destruir a unos nigromantes que habían invadido el lugar en busca de la espada, intentando corromperla. Pero no tiene poder, dijo Daimon inmediatamente después. La espada no brillaba. Estaba hecha de un material más resistente que el acero valirio, sin duda, pero al mismo tiempo, ya no tenía el brillo que solía tener. Sí, ya no tiene el poder que antes tenía, eso es porque simplemente lo pasé del otro mundo a este, tuve que dejar su poder atrás, pero al mismo tiempo, nada me impide recuperarlo aquí, dijo ella, con Daimon levantando una ceja. Así que quieres usar el alma de ese hombre, Daimon pronto adivinó lo que quería. Sí, quiero que le muestres su alma y me la entregues, pidió, acercándose a la espada enterrada en el suelo mientras, con un movimiento de su mano, la hoja comenzaba a elevarse de la tierra y a levitar solo por la voluntad de Meridia. Daimon asintió y pronto abrió su espacio dimensional. Sobre su mano, una energía comenzó a emerger, brillando como un portal de Oblivion. El alma era bastante poderosa para los estándares de este mundo. Una criatura que anhelaba ir contra el destino del mundo, para guiar al mundo hacia la luz, harás que esta espada brille de nuevo, harás que su luz ilumine la crueldad de este mundo y la oscuridad que se aproxima, dijo Meridia, tomando el alma de las manos de Daemon mientras comenzaba a colocarla en el símbolo daédrico que debía brillar como el sol sobre la empuñadura de la espada. El alma parecía retorcerse, intentando escapar de su destino, pero comenzó a ser absorbida sin poder hacer nada más mientras el símbolo brillaba, aunque nada comparado con la fuerza que alguna vez tuvo. No te preocupes, ¿crees que una sola criatura como esta le daría poder a la espada? Preguntó Meridia con una sonrisa ante la mirada dubitativa de Daemon. Ahora usemos mi poder en su forma más pura, dijo, tocando el símbolo daédrico con su dedo, mientras comenzaba a brillar en la espada. ¿Estás usando tu propia alma? Los ojos de Daemon se abrieron de par en par y ella le devolvió una sonrisa triste. Claro, ¿cómo crees que esta espada tenía tanto poder en tus manos? Pero quiero hacerla aún más fuerte aquí. Después de todo, te enfrentarás a una legión de muertos que ni siquiera Tamriel, con todos sus horrores, podría crear, dijo mientras un aura continuaba fluyendo de su dedo hacia el símbolo. Daemon vio esto y extendió la mano una vez más hacia ella, mientras emergía un aura, distinta del alma de Brynden Rivers. No brillaba con un púrpura puro, sino con un blanco y amarillo etéreos, cuyo núcleo se fundía como una aurora boreal. ¿El alma de un dragón? Meridia miró a Daemon con sorpresa. Me quedan algunas, ya sé todas las palabras de Dova que Esquirim puede enseñarme, así que quiero que uses esta también en la espada. Si quieres una espada poderosa, que así sea, dijo Daemon con seriedad. Meridia asintió y tomó el alma con su otra mano libre, comenzando a colocarla dentro de la espada mientras su dedo aún presionaba contra el símbolo. Entonces llegó, y justo después se produjo una explosión, tan poderosa que pareció eclipsar toda la oscuridad, pues el sol aún no había salido. Toda Invernalia se iluminó con la luz proveniente del bosque sagrado. Como si allí hubiera un sol. Daemon ni siquiera necesitó adivinar que la gente despertaría con el destello, mientras los guardias de guardia en lo alto de las murallas gritarían de miedo ante el extraño suceso en la arboleda sagrada.
Incluso en el campamento de decenas de miles de personas libres que no podían ocupar el castillo, e incluso en la gente de Wintertown, sus ojos estaban fijos en Invernalia, que brillaba con más intensidad que cualquier otra cosa que hubieran visto jamás. Invierno, que dormía en su nido, miró hacia Invernalia con los ojos entrecerrados, sabiendo que su amo tenía algo que ver. Inmediatamente extendió sus alas y se elevó hacia el cielo sobre el castillo, esperando cualquier llamada de Daemon. La luz era tan fuerte que el cielo oscuro de aquel amanecer quedó iluminado, mientras las propias estrellas se retiraban. Lo que nadie sabía era que en ese mismo momento estaba naciendo una espada. Daemon seguía observando el brillo de la espada. La luz no le hacía daño a los ojos. Podía verlo todo con claridad, bañado por el resplandor dorado de la hoja. «Necesito tu sangre ahora», dijo Meridia. Daemon asintió mientras se cortaba la mano en el mismo lugar que antes para realizar el ritual de invocación. Tras sacar una espada de su espacio, dejó que la sangre fluyera frente a la princesa Daedrica. Ella usó magia para guiar la sangre directamente hacia el símbolo brillante. Este comenzó a absorber más de medio litro de sangre de Daemon, aparentemente insaciable. La espada finalmente dejó de beber su sangre, y dejó de brillar como una estrella dentro de Invernalia, bajando su brillo, disminuyendo hasta el punto de no cubrir más a Daemon y Meridia, mientras el resplandor se retiraba al símbolo de la espada, pero permaneció allí al final. Está hecho, este Daunbreaker es más brillante y poderoso que el que usaste en Skyrim, Dovahkiin, dijo Meridia con admiración, viendo la espada flotar frente a ella mientras se enderezaba y se dirigía hacia Daemon. La miró por un segundo, vio a su madre nuevamente en el bosque sagrado volando en su forma etérea, ya que la luz había llamado su atención, y ella la miró con los ojos muy abiertos. Daemon extendió la mano y tomó la espada, aferrándose a la empuñadura. Una sonrisa se dibujó en su rostro al sentir la respuesta de la hoja a su tacto. La cresta sobre la empuñadura brilló aún más. Le respondía. Un rugido resonó por encima de ellos, y Daemon vio a Winter volando sobre el castillo, mirándolo fijamente en el bosque sagrado. Me gusta, es bueno tenerte de vuelta, Daunbreaker, dijo Daemon, manteniendo su sonrisa. Dicen que en la leyenda de la primera larga noche, Azor Ahai tenía una espada llameante contra la oscuridad. Así que es justo que el príncipe prometido tenga la suya, espero que mi espada ilumine el camino en la oscuridad y que ayude a destruir el mal con mayor facilidad. Dovahkiin, dijo Meridia mientras flotaba en el aire. Así que esto es todo, algo me dice que nunca nos volveremos a ver, Meridia, le dijo Daemon a la Daedrica que empezaba a desvanecerse. Había usado demasiado poder para atraer y revivir la espada. El destino es muy traicionero, siempre nos hace replantear nuestros planes, no sé qué nos depara el futuro, pero esta podría ser la última ayuda que recibas de un príncipe daédrico, o quizás no, sea como sea, me despediré con la esperanza de no volver a verte. Espero que crees un mundo mejor que este, Dovahkiin, la gente de aquí necesita luz, y que vivas la vida que siempre deseaste. Adiós, Dovahkiin, dijo, desapareciendo por completo, dejando solo a Daemon, su madre fantasmal, que había escuchado en silencio, y la espada en su mano aún brillante. Punto de vista en tercera persona. Invernalia. Daemon, se oyó la voz de Lyanna mientras el Sangre de Dragón aún sostenía su espada, admirándola tras la partida de Meridia. Poco después, giró la cabeza hacia su madre, observándola con cautela. El rugido de un dragón los sobrevoló. Winter seguía volando por el cielo, y él también pudo ver a su madre asustada por la criatura, viendo por primera vez un dragón de verdad. Cuando su mirada volvió a su hijo, estaba llena de dudas sobre lo que acababa de suceder. Daemon hizo desaparecer la espada al momento siguiente, colocándola dentro de su almacenamiento, haciendo lo mismo con la mesa y sillas que se encontraban en el lugar. Sé que tienes muchas preguntas, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Meridia me dijo que te quedarás mucho tiempo en el mundo de los vivos. Estoy un poco cansado, me gustaría descansar un poco antes de continuar nuestra conversación. Había perdido casi 1 litro de sangre en las últimas horas. Dormir un poco le vendría bien, ya que no le gustaba estar en ese estado, y eso sin mencionar que no llevaba pociones regeneradoras de sangre. Dormir sería la mejor opción. Parecía querer decir algo, pero asintió, comprendiendo la situación de Daemon. Mientras él avanzaba hacia la puerta y se acercaba a ella. Todavía tengo que limpiar el desastre que dejé en las criptas. Si alguien aparece por ahí, aunque lo haya prohibido, podrías asustarlo, ¿verdad? No dudó en comentar, esbozando una sonrisa, mientras ella parecía relajarse por primera vez con su humor. Era la primera vez que decía algo sin ser serio. Claro, me encantaría asustar a cualquiera que se acercara, dijo sonriendo y luciendo más tranquila.
Daimon abandonó la arboleda sagrada, mientras ella lo seguía de cerca, entrando en su estado invisible. Entonces, Daimon se topó con una multitud que lo observaba. Como era de esperar, el destello del amanecer rompedor había despertado a toda Invernalia e incluso a parte de Ciudad Invernal. La gente desde las ventanas lo observaba con cautela, buscando una explicación. Daimon suspiró. Simplemente no podía ignorar todas esas miradas. Incluso la gente de fuera entraba a Invernalia sin comprender lo que había sucedido allí, a pesar de todo lo que Daimon ya le había mostrado. Los dioses me hablaron, dijo Daimon. No mentía en absoluto. Y me dieron un arma que luchará contra el ejército de los muertos y sus amos, declaró. Entonces levantó la mano y dibujó a Dawnbreaker, materializándolo sobre él. La gente emitió expresiones de sorpresa a su alrededor, como un eco unificado. Esta espada fue donada por una de las diosas antiguas, Meridia. Como les había pedido que le construyeran un templo, al menos Daemon pronunciaría su nombre para que la gente la conociera. Era superior a todos los demás príncipes. Si algún príncipe quiere apoderarse de este mundo, que sea Meridia, se dijo Daemon. La gente miró con admiración la espada que brillaba como el sol. Uno de los dioses antiguos le habló. Recibió una espada de los dioses. Brilla como el sol, incluso en la oscuridad de la noche. La gente libre estaba atónita, sus voces apenas un susurro, con la mirada vidriosa fija en la espada. Eran la gran mayoría allí, pero la gente del norte, también reunida en los rincones del lugar, contemplaba la espada con admiración, creyendo también en las palabras de Daemon. Al instante siguiente, hizo desaparecer la espada y la oscuridad volvió a reinar, iluminada únicamente por las antorchas que ardían en el lugar. En fin, ya pasó. Voy a necesitar dormir un poco, y te recomiendo que hagas lo mismo. Mañana tendremos un día lleno de trabajo. La voz de Daemon sonaba firme, y la gente rápidamente le abrió espacio, mirándolo casi como si fuera una figura divina. Te admiran. La voz de su madre llegó desde atrás. ¿Qué esperabas? Simplemente hice aparecer y desaparecer una espada brillante, e incluso dije que uno de sus dioses me habló. Daemon rió al entrar en el castillo. Entró en la cámara del señor de Invernalia que los Bolton habían estado usando. Obviamente, Daemon había tirado la cama que usaban los malditos Bolton y había colocado una nueva. Su mirada se volvió hacia su madre, que flotaba en un rincón de la habitación. ¿No deberías ir a las criptas? Preguntó, mientras ella esbozaba una sonrisa triste. Solo quería acompañarte, pero ya me voy. Buenas noches, Daemon, dijo, antes de desaparecer lentamente. Daemon solo asintió. No quería que su madre lo viera desvestirse, pues eso era bastante inmoral, incluso para él. De todos modos, se acostó después de quitarse la ropa y se despertó unas horas después, ya en media mañana. Había guardias esperándolo en la puerta, y él simplemente se dirigió a la cocina a pedir algo, queriendo comer antes de comenzar el día. Su Majestad, el maestre del castillo dijo que hoy han llegado muchas cartas de algunas casas nobles del norte, dijo uno de los hombres. Entiendo. Lo veré más tarde, respondió Daemon, caminando por el pasillo. Una cosa más, Su Majestad. Lo llamó de nuevo el mismo guardia. ¿Qué pasa? Preguntó Daemon mientras seguía caminando por los pasillos. Los guardias oyeron ruidos extraños provenientes de la cripta. Dicen que hay un fantasma allí, dijo uno de los hombres. ¿Alguien intentó entrar? Preguntó Daemon en un tono muy serio. No, mi señor. Solo empezaron a oír ecos, como si alguien gemiera lentamente, dijo el hombre con expresión preocupada. Daemon miró al frente antes de sonreír. Parecía que su madre se había aburrido y había empezado a burlarse de la gente como un fantasma, pensó. Era bueno ver que su madre, que siempre estaba triste, empezaba a relajarse un poco, ya que la había visto de joven y era bastante salvaje. En fin, Daemon se dirigió a la mesa principal. Mientras los sirvientes le preparaban algo rápidamente, sintió una presencia a su lado, sabiendo que su madre se había acercado. Ella, sin embargo, permaneció inmóvil mientras él comía en silencio, observando el salón vacío, con solo unos pocos sirvientes limpiando el espacio para el almuerzo. Después del desayuno, Daemon salió al patio y oyó a los guardias comentar sobre el fantasma en las criptas. Respondió irónicamente que se encargaría de él, casi oyendo las maldiciones de su madre invisible. Luego, bajó a las criptas, y lo primero que hizo fue limpiar todos los círculos y símbolos daédricos que había creado con su propia sangre durante una invocación de Meridia que había asustado a su madre con la criatura que apareció de la nada, convocada por Daemon.
Daemon se dirigió a la sala de audiencias y, para sorpresa de su madre, el trono de invierno ya no estaba allí, sino el propio trono de hierro. Te lo explicaré más tarde, dijo, ya que aún no le había contado nada al respecto. Pronto empezó a escuchar a la gente, que mostraba una actitud mucho más respetuosa hacia él que el día anterior. No es que lo exigiera, sino que ahora lo miraban como si fuera un mensajero de los dioses antiguos. Tras la demostración de la noche anterior, los rumores se extendieron rápidamente, diciendo que los dioses antiguos lo favorecían y le habían otorgado una espada sagrada que solo un hombre podía empuñar. En cualquier caso, Daemon siguió escuchando a los hombres y los trató con toda la justicia posible. Atendiendo también las demandas de la gente común, regresó a almorzar en el salón principal junto con todos al final de la mañana, y luego regresó a la sala de audiencias para seguir escuchando las disputas de los habitantes de Wintertown durante la tarde. Esa casa era de mi abuelo. No tienes derecho a ocuparla. Gritó un hombre de mediana edad, de aspecto demacrado, mientras señalaba a un hombre más joven, igualmente mal vestido y demacrado. Ambos eran gente común y corriente, peleándose por una propiedad que el más joven había ocupado hacía lunas. Te fuiste. Fuiste de los hombres del hierro y de los Bolton, y ahora solo quieres aparecer y decir que la casa es tuya. Dijo una joven que lo acompañó a la audiencia. No puedes quitarme algo que era mío. Muy porque no quería morir. Respondió el hombre mayor. ¿Ves? Un cobarde. Replicó la joven. Dilo otra vez. ¿Y qué hacías entonces, valiente? Te escondiste dentro de la casa, no luchaste, y ahora dices que es tuya. Gritó el hombre mayor, furioso. Alto, los dos. La voz de Daemon resonó por todo el pasillo. Ambos dirigieron su atención al rey, sentado en el trono, quien los escuchaba en silencio. La disputa giraba en torno a una de las casas mejor construidas y mejor ubicadas de Wintertown, una propiedad de gran valor. A ver si entiendo, uno dice ser el nieto del antiguo dueño de la casa, quien murió con su familia. El otro ocupó la casa en las últimas lunas. Así que, mientras el norte sangraba, uno huyó y el otro se escondió, concluyó Daemon, mientras los hombres parecían avergonzados al oír las palabras del rey. Mi rey, eran muchos, dijo el más joven. Quizás lo eran, pero eso no cambia el hecho de que actuaste como un cobarde, dejando sufrir a la gente del norte. A diferencia de muchos norteños que empuñaron sus espadas y murieron luchando contra el enemigo, intentando evitar que violaran a sus esposas e hijas, mataran a sus hijos y les robaran sus tierras. Daemon miró al joven con los ojos entrecerrados. ¿De dónde vienes? Le preguntó. Vengo de un pueblo de la costa oeste, su majestad, dijo el hombre con cautela. ¿Y tu familia? Preguntó Daemon. Tenía un par de hijos y una esposa, pero murieron durante la invasión de los hombres del hierro. Así que vine aquí. Tras entrar en el bosque del lobo, encontré esta casa vacía y pensé en sobrevivir en ella, explicó, mientras su voz se quebraba en el silencio. Ambos son cobardes. Daemon escuchó la voz de su madre cerca de su oído. Ella ya parecía estar acostumbrándose a la idea de vivir como un fantasma entre los vivos temporalmente y nunca dejaba de hacer comentarios cerca de él mientras permanecía a su lado durante las audiencias. Antes de sacar una conclusión, necesito saber si lo que dice es cierto. ¿Es realmente el nieto del antiguo dueño de la casa, Jorlan? Preguntó Daemon a otra persona cercana. Un hombre dio un paso al frente. Era alguien que conocía muy bien Wintertown, mucho antes, durante y después del ataque de los hombres del hierro. Era alguien que había vivido allí toda su vida. Conocía tanto a los Stark como a los vecinos. El propio Daemon lo conocía, cuando era Jon Nieve y vivía en Invernalia de niño, pues tenía deberes que ocasionalmente los hacían encontrarse en la ciudad. Daemon lo reconoció en cuanto lo vio como un superviviente de Invernalia. Es cierto, su majestad, dijo el hombre llamado Jorlan. Pero eso no cambia el hecho de que huyó. Tenía esposa, pero se la llevaron, mientras que sus padres y su propio abuelo fueron asesinados. Daemon escuchó de su viejo conocido. Así que ambos huyeron y dejaron morir a sus familias, corrigió Daemon, mirando con disgusto a los dos hombres. Uno dejó a su familia en la costa y huyó al este, mientras que el otro huyó de Wintertown y ahora quiere reclamar la herencia de la familia muerta. Las palabras del rey hicieron que los dos se encogieran. Pero una propiedad es una propiedad. ¿Hay algún otro pariente vivo del cobarde de Wintertown? Preguntó Daemon. Sí, ahí está su sobrina. Pero solo tiene 10 años, dijo el consejero. Entonces la casa no será de ninguno de los dos, sino de ella. Dio su última palabra. ¿Qué? No tiene ningún derecho. Exclamó el hombre mayor. Cuidado con cómo le hablas al rey.
Daemon oyó a Barristan Selmy entre los asistentes a la audiencia. Siempre interrumpía cualquier falta de respeto hacia el rey. La gente del norte no estaba acostumbrada a hablar con el rey más que con los Starks, así que era bastante común que el antiguo manto blanco le gritara a la gente común. Daemon miró al hombre mayor que le había hablado. Ella tiene más derecho que tú. Después de todo, eres un hombre que, incluso sin juramento, no luchó por su tierra ni por su familia. El norte no necesita gente como vosotros, por lo tanto, os condeno a ir al muro. Vuestras vidas serán más útiles allí, dijo. ¿Qué? Exclamaron ambos, atónitos, sin entender cómo una disputa por una casa llegaba a semejante extremo. Perdiste la razón para seguir viviendo entre los demás habitantes de esta tierra cuando fuiste solo. Incluso podría entenderlo si te hubieras llevado a tus parientes contigo, pero no lo hiciste. Dio la palabra Daemon. Ambos eran cobardes y egoístas. Las palabras, llenas de desdén, hicieron que los dos protestaran, pero los guardias del pueblo libre rápidamente los capturaron y comenzaron a arrastrarlos a las mazmorras. Daemon se reunió entonces con los soldados que decían servir a la casa Stark. Confirmó que los 14 hombres que tenía ante sí provenían de Invernalia antes de su caída. El rey les permitió integrarse al castillo, siempre y cuando no cometieran ninguna insensatez. De lo contrario, tendrían problemas. Daemon no se quedaría con Invernalia. Permitiría que los hombres de la casa Stark permanecieran allí hasta que sus primos regresaran. Después, deberían decidir qué hacer con ellos. En fin, Daemon no terminó sus deberes hasta el final de la tarde, cuando se retiró a sus aposentos. Allí leyó las cartas que había recibido ese día, respondiendo a algunos de los señores que aún dudaban de sus acciones y de su invitación. Continuó amenazándolos. Sé que siempre quieres hablar conmigo, dijo, volviéndose hacia la presencia que flotaba invisible en un rincón de la habitación, hasta que Lyanna reapareció en cuanto le habló. ¿Tienes tiempo ahora? Preguntó suavemente. Sí, ya lo terminé todo. Solo pediré algo de comer y luego hablamos, respondió Daemon. Llamó a los hombres de la puerta y les pidió que le trajeran la comida. Comería mientras conversaba con su madre esa noche. Nota de autor. Adelantaré rápidamente hasta la reunión de los lores. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.